Buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio. Hola María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a revisar los titulares con las noticias destacadas durante esta jornada. Ecuador reforzará su frontera tras el anuncio de la guerrilla de las FARC de retomar las armas. El anuncio se hizo tras una reunión del Consejo de Seguridad. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, acusó a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, de instaurar un sistema de corrupción de difícil detección. Exige un pago de $22,5 millones como reparación. Se registran casos de justicia por mano propia en varias ciudades del país. Juristas aseguran que no deberían darse estos actos en un Estado de Derecho. En las noticias internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó a la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la acusó de entrometerse en los asuntos internos de su país. Y en los deportes, la selección ecuatoriana de fútbol quedó lista para su partido de fecha FIFA ante Perú este jueves. Conoceremos los detalles de la que podría ser la nómina titular del combinado tricolor. Rafael Correa habría utilizado la función pública para instaurar un sistema de corrupción de difícil detección. Asegura la acusación particular que presentó la Procuraduría en contra del ex jefe de Estado y otras 24 personas procesadas en el caso Sobornos 2012-2016. Como reparación exige un pago de $22,5 millones. Con el reconocimiento de su firma, el procurador Íñigo Salvador ratificó la acusación particular que presentó en contra de 25 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, investigados por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Entre ellos, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís. Francisco Novoa quedó fuera de la denuncia. La Procuraduría centra su acusación en el delito de cohecho. Afecta directamente al interés público y al patrimonio del Estado. Por ese motivo, la Procuraduría ha decidido hacerse parte procesal. El documento señala que Rafael Correa Delgado, en su calidad de presidente de la República, habría utilizado la función pública para implementar un esquema bien diseñado de corrupción y de difícil detección, conformado por servidores públicos denominados líderes y coordinadores para recaudar recursos económicos provenientes de la contratación pública en beneficio del movimiento político Alianza País y de sus más cercanos colaboradores. Esos dineros recibidos de estas compañías habrían sido destinados a todo tipo de actividades, desde temas proselitistas del partido de gobierno hasta recepción de dineros a título personal. La institución pidió como reparación material $22,5 millones y otro monto adicional por daño inmaterial. El tribunal en su momento determine como un porcentaje de ese daño inmaterial adicional, de modo que en todo caso la reparación integral tendrá que ser superior a esos $22 millones. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y en el mismo tema, este miércoles la jueza Daniela Camacho dictó prisión preventiva contra los investigados en el caso Sobornos, William P., vinculado al Grupo Azul, y Mateo C., a la empresa SK, y ordenó que se oficie a la Interpol. Con esta suman 10 órdenes de detención contra exfuncionarios y contratistas del Estado en el periodo 2012-2016, mientras que para el procesado Bolívar S. relacionado a la firma Sanrip se mantiene la presentación ante la secretaria de la Corte Nacional los días lunes y jueves y la prohibición de salida del país. Criterio de la defensa técnica del señor Phillips, consideramos que no hay garantías, empezando por la imputación de los 3 delitos. Es imposible que un privado cometa un delito de tráfico de influencias. En la norma eso habla exclusivamente sobre servidores públicos. Que si al principio hubo un incumplimiento de la medida en unos pocos días,
fue por un tema exclusivamente médico. Mi cliente no ha sido beneficiario de contratos públicos ni de ningún tipo de prebenda ni dinero por parte del Estado ecuatoriano. Y en la Asamblea Nacional se espera recolectar las 45 firmas necesarias para presentar en la Corte Constitucional una propuesta de enmiendas para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de ellas es la facultad de designar autoridades. En la Asamblea Nacional ya está lista la propuesta de enmiendas constitucionales que busca restarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, principalmente la de designar autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana no elija las autoridades de control y justicia que en este momento están dentro de sus competencias. La iniciativa contempla que el proceso de selección se mantenga, pero que esta facultad regrese al legislativo. Sea transparente, tenga veedurías y tenga posibilidad de impugnación, algo que impida de alguna manera que sucedan algún tipo de componendas, amarres. Es por ello que este miércoles arrancó la recolección de firmas para que esta propuesta sea enviada a la Corte Constitucional. De hacer una revisión justamente de constitucionalidad de las propuestas. La iniciativa podría tener el apoyo de la mayoría conformada por Alianza País, Creo y los dos bloques independientes, y así superar las 45 firmas de respaldo que se requieren. Al Consejo le quedará claramente sus competencias que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y también el fomento de la participación ciudadana. Sin embargo, ya existen dos iniciativas ciudadanas que buscan la eliminación del Consejo de Participación. La propuesta de la Asamblea Nacional sería una salida para, al menos, limitar las funciones de este organismo, en caso de que estas dos propuestas no prosperen. Pero si no ocurre eso, la enmienda está en curso. Y la enmienda al menos lograría limitar las funciones para que ya no ocurra todo lo que hemos visto. Las dos van a pasar por la Asamblea. Si se llegan a recolectar las firmas necesarias, la propuesta de enmienda se podría entregar a la Corte Constitucional este jueves. Ronito Apanta, Medios Públicos. 6 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social visitaron al presidente Lenín Moreno al mediodía de este miércoles en el marco de una visita protocolaria para expresarle el anhelo de un trabajo que tenga como objetivo el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana bajo el cobijo de la independencia de funciones. Cristian Cruz, presidente del organismo, dijo que con el mandatario no se toparon temas de interés para la operatividad del Consejo, como es el tema presupuestario. Poco a poco, el Ministerio de Finanzas va cumpliendo con las transferencias, aseguró Cruz. Hemos venido a través de a conversar. Este es un saludo protocolar que nos permite unir esfuerzos y criterios en función de la construcción de un país. Creemos firmemente los 7 consejeros que es momento de diálogo, de la unidad, de construcción, pero sobre todo de trabajo y acciones positivas. Este ha sido solamente una visita protocolar. Entendemos que el tema del presupuesto y los temas administrativos ya los órganos competentes, es decir, el área respectiva está manejando de manera directa con el Ministerio de Finanzas, y entiendo que están muy bien esos términos, la relación. Vamos a revisar otros temas. El anuncio de un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de retomar las armas motivó este Consejo de Seguridad. Se anunció el reforzamiento en las fronteras luego de los informes de los Ministerios de Defensa, Gobierno, así como del Centro Estratégico de Inteligencia. Las principales autoridades en materia de seguridad se reunieron en este consejo, donde específicamente se abordó el tema de las repercusiones que traería el retorno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a las armas. Evidentemente van a haber efectos, es normal, pero lo importante es poderlo controlar, reforzar fronteras. Este gabinete estuvo liderado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien tiene claro cuáles son las principales acciones que toman estos grupos irregulares. Todos conocen ya que estos grupos tienen su financiamiento en el narcotráfico y en la minería ilegal cada vez con mayor fuerza. Estamos tomando ya las decisiones. Aunque de hecho estos grupos como tal nunca dejaron de operar en la frontera norte, sin embargo la reaparición de los principales dirigentes de la guerrilla hace tomar mayores previsiones. Para evitar al máximo que los efectos de este anuncio o los efectos de nuevas acciones violentas en Colombia impacten de mayor magnitud, con mayor magnitud en el país. Un aspecto adicional, analizado a detenimiento, es el migratorio, debido al flujo de ciudadanos venezolanos que circulan por las fronteras. Puede ser un grupo humano
que se encuentra en una condición vulnerable para ser cooptada por grupos armados, por ejemplo, los cientos de miles de venezolanos que huyen de la tragedia de su país, por supuesto que también hacen parte de un factor de mayor vulnerabilidad y mayores riesgos de seguridad. Las acciones del gobierno nacional fueron tomadas con base a los informes presentados por las carteras de Defensa y Gobierno, así como del Centro Estratégico de Inteligencia. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en nuestro país se han registrado casos de ciudadanos que buscan hacer justicia por mano propia. En las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Guayas han existido este tipo de situaciones que a criterio de un jurista no deben ocurrir en un Estado de derecho. Ante robos ocurridos en Calderón, al norte de Quito, pobladores retuvieron a los presuntos responsables. Los golpearon e incineraron, provocándoles quemaduras de segundo grado. No es el primer caso que pasa en el país. En octubre de 2018, 2 hombres y una mujer fueron linchados y asesinados. La comunidad los acusó de secuestro de niños. Luego se comprobó que ellos no cometieron ese delito, sino que robaron celulares y dinero. El tema en Pozorja es un ejemplo terrible de un estado de inseguridad jurídica, porque esas personas a las que golpearon y a las personas que lastimaron en Calderón son personas que todavía tienen intacto su estado de inocencia, son personas que solamente fueron aprehendidas por la policía. El jurista indicó que existe un Estado constitucional de derechos que debe respetar la presunción de inocencia. No es posible que se coja a 2 personas o a 3 personas o a 4 o a una persona, se los queme, se los vapulee, se los golpee, se los mate, atentando contra su vida y cometiendo un delito, que no existe ninguna persona sancionada en ese sentido. Una de las mayores preocupaciones ciudadanas, según encuestas, es la inseguridad. En este sentido, el jefe de Estado, Lenín Moreno, indicó que los jueces deben administrar justicia con celeridad, que la policía debe ser apoyada en sus esfuerzos por combatir la delincuencia. Basta a un sistema de justicia débil. Queremos jueces que sentencien sin temores, sin complicidad, sin ningún tipo de complicidad con los responsables de los crímenes que afectan a las familias ecuatorianas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y las provincias de Guayas, Manabí, Azuay y Cotopaxi, donde funcionan los centros de rehabilitación social, contarán con unidades especializadas de garantías penitenciarias. El objetivo es agilitar procesos para beneficiar a 25.000 privados de libertad. Afirmaron que es una deuda de varios años atrás, pues a pesar de que la creación de unidades especializadas en garantías penales está establecida en algunas normativas de procedimiento, esto nunca se cumplió. Una arista más, dicen, a la situación carcelaria que vive el país. No existían y que de alguna manera contribuyeron a algunos aspectos que venían en negativo en el sistema penitenciario. Las causas que tenían que atender los jueces de garantías penales, a los que se les agregó la atención de las causas de garantías penitenciarias, generó una sobresaturación de causas de atención de los jueces penales. Sin embargo, este 4 de septiembre se entregaron las 4 unidades en aquellas provincias donde funcionan los centros de rehabilitación, que cubre alrededor del 70% de población penitenciaria de todo el país. En la provincia del Guayas sobrepasa los 15.000 personas privadas de la libertad. En Cotopaxi sobrepasan las 5.000. Aseguran que esto permitirá agilizar cientos de procesos, respetando así los derechos de la población penitenciaria. Las resoluciones que tengan que ver con la inmediata excarcelación cuando una vez hayan cumplido la pena. Permitirán también terminar de manera adecuada y oportuna aquellos comportamientos que vayan sobre la norma y la ley. Aquí también se firmó un acuerdo interinstitucional para continuar con el desarrollo de políticas públicas que garantice los derechos de los privados de la libertad. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en otra información, no habrá reducción del estipendio que reciben los estudiantes de carreras médicas que realizan los internados rotativos en los hospitales del país. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó esta resolución y detalló los valores que recibirán los más de 2.000 jóvenes. Tras varias semanas de protestas de los internos rotativos por estar inconformes con la reducción del estipendio, el ministro del Trabajo, Andrés Madero, y la ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunciaron su decisión de reformar el acuerdo 345, que disponía la disminución. Ya entra en vigencia a partir del mes de septiembre. El estipendio para los estudiantes de medicina ya no será de $394, sino de $591.60. Los estudiantes de enfermería ya no recibirán $290
$495.50, ahora serán $540.60. Los internos rotativos de obstetricia ya no tendrán un estipendio de $394, sino de $540.60, y los de nutrición pasan de $197 a $540.60. Esperamos que esto sea en beneficio de todos, no solo para nuestra Corte, que no fue el objetivo de esta lucha. Aunque no se detallaron los ajustes presupuestarios que se realizaron para cubrir esta demanda, se habló del presupuesto destinado para este año. Por 4 meses es de 5.6 millones. Al año más aproximadamente serían 16 millones. El estipendio es un reconocimiento económico que se otorga a los estudiantes por su asistencia en los hospitales. Yo tengo algunos préstamos de estudios, entonces, por ejemplo, yo sin el estipendio no podría pagarlos. Y otros chicos que vienen de otros lugares del país pagan todos sus gastos de vivienda, alimentación. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también no lo olvide a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Estudiantes de Guayaquil participaron en el Humboldt Fest, donde se abordaron experiencias y detalles durante la construcción de la balsa de Humboldt. Este es un proyecto cultural para conmemorar el natalicio del científico alemán que llegó a la ciudad de Guayaquil en 1803. En las instalaciones del Colegio Alemán Humboldt en Guayaquil, 160 estudiantes de diferentes colegios participaron del Humboldt Fest para compartir experiencias de lo que fue la construcción de la balsa de Humboldt, una réplica de la embarcación del científico alemán Alexander von Humboldt, que recorrió y estudió los ríos Daule y Babahoyo en 1803. Darle presencia a un germano que estuvo hace 200 años en Guayaquil en su natalicio, de sus 250 años de natalicio, que marcó un punto de inicio de los procesos ecológicos en el mundo y del humanismo. Fueron 7 estudiantes quienes participaron activamente en la construcción de la balsa, que se mostraron satisfechos con la labor realizada. Nos explicaron sobre su historia, sobre cómo la balsa ayudó a hacer que Guayaquil sea una ciudad comerciante, y aprendimos cómo serruchar, cómo martillar. El proyecto tiene como fin resaltar el valor histórico de los astilleros de la época y la importancia que tienen los afluentes para la economía y la cultura del país. Astinave también brindó asistencia para la construcción. Los materiales se obtuvieron del Cantón Balsar. El material principal más importante es el palo balsa, ¿sí? Es de la especie Ochroma pyramidale. El segundo material importante, en este caso utilizamos madera de teca. Durante el evento hubo presentaciones artísticas, incluyendo una retreta Humboldt a cargo de la banda municipal. La balsa será presentada a partir de este jueves en el Parque Histórico de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y con motivo de los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, la Fundación Garza Roja y el Colegio Alemán Humboldt impulsan este proyecto que busca recuperar el legado del expedicionario alemán. Para ello se ha construido una réplica de la balsa que utilizó Humboldt para rememorar el viaje que realizó desde la ciudad de Guayaquil a Babahoyo hace más de 2 siglos. Para ampliar este tema, nos acompaña desde el estudio de Telediario en el puerto principal el gestor cultural Ramón Sonnenhosner. Buenas noches, don Ramón, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. ¿En qué consiste este proyecto de recuperar la balsa, una réplica similar a la que utilizó Alexander von Humboldt para viajar desde la ciudad de Guayaquil a Babahoyo? Buenas noches. Gracias, Fabricio, buenas noches, gracias por la invitación. El proyecto es mucho más amplio. Se desarrolla primero en conmemorar los 250 años del nacimiento de Humboldt y su gran legado, el más grande humanista y ecologista. De acuerdo a muchos, es el reinventor de la naturaleza. En ese marco, hemos desarrollado una actividad. Humboldt encontró en Guayaquil un vehículo para explorar e ir en dirección a Babahoyo a buscar los volcanes, y esa fue precisamente la balsa de Guayaquil, fabricada en los astilleros de esa época, y hoy conmemoramos eso navegando por el río Guayas.
Claro que sí, señor Sonnenhösner. ¿Cuál fue el principal trabajo y el legado que dejó el científico alemán, durante su visita en los inicios de los años 1800 aquí en nuestro país? Bueno, es conocido que desarrolló y ubicó al Ecuador como el plano geográfico volcánico más importante de América. Estudió en la costa ecuatoriana y descubrió algunas especies botánicas que luego las clasificó. Entre otras cosas, el señor en Guayaquil logró, el señor Humboldt, retomar y reestructurar toda una documentación que había perdido a lo largo de sus viajes, y pudo, durante este tiempo que estuve 40 días de estadía en Guayaquil, aumentar o recuperar esa información. Bueno, es importante tener en cuenta que Alexander von Humboldt llegó en 1802 a Quito, que en esa época era capital de la Real Audiencia de Quito, y desde allí también empezó una travesía a través de la sierra de lo que hoy se conoce como Ecuador. Estuvo en el volcán Chimborazo, en el Cayambe, en el Cotopaxi, en el propio volcán Pichincha, para conocer de cerca la actividad de estos importantes volcanes que tiene nuestro país. Pero en la ciudad de Guayaquil también estuvo 40 días, como usted bien ha mencionado. ¿Cuál fue el trabajo que llevó a cabo este humanista alemán? Bueno, observaciones botánicas que luego se reflejaron en sus documentos, pero una nota interesante es que él había perdido su documentación, y el tiempo que estuvo en Guayaquil le permitió, abrigado por la madre Vicente Rocafuerte, porque fue en quien le dio alojamiento, reestructurar parte de su obra, que luego se transformaron en uno de sus más importantes libros. Bueno, y sin duda este trabajo no solamente se centró en nuestro país, sino que además el humanista alemán logró recorrer varios países del continente. Estuvo en México, estuvo en Cuba y posteriormente avanzó hacia Asia Central. Finalmente, este trabajo y este recorrido, esta expedición que cumplió Alexander von Humboldt, ¿en qué derivó? ¿Qué es lo que deja para la humanidad en el transcurso de estos años? ¿Cómo legado? Bueno, su planteamiento de un cosmos, de una sola unidad, quizás es su principal legado a mi modo de ver. Eso le dio una visión al universo que luego se generó lo que se llama la física moderna. Le permitió a Darwin inspirarse. Toda la información que él dejó generó en todos los científicos del romanticismo europeo, tanto franceses como ingleses y germanos, el iniciar otro tipo de investigaciones. Inclusive el famoso Charles Darwin debe gran parte de la información que tenía de América Latina, a la que él 20 o 30 años más, 40 años después la visitó, le dejó tanta información que le fue mucho más fácil investigar y lograr desarrollar todas las teorías que Darwin nos legó. Bueno, sin duda un legado muy importante ahora al cumplirse 250 años del natalicio de este humanista alemán. Usted, como líder del proyecto a través de la Fundación Garza Roja y con la colaboración del Colegio Alemán Humboldt de la ciudad de Guayaquil, han emprendido este importante proyecto, esta iniciativa cultural que busca rememorar este legado del humanista alemán a través de la construcción primero de esta réplica de la balsa con materiales muy similares a los que utilizó en aquellos años durante su visita a nuestro país por parte de Humboldt. 9 troncos de palos de balsa, piso de madera de teca, vela de yute de 6 metros y techo de caña guadúa conforman esta réplica de la balsa en la que viajó hace muchos años Humboldt desde la ciudad de Guayaquil hasta Babahoyo. Bueno, la hemos recreado de tal forma que los estudiantes puedan visitarla en el Parque Histórico y conocer una recreación de cómo era el ambiente de trabajo de Humboldt con sus diferentes herramientas, que le permitió inclusive hacer observaciones desde el río Guayaquil, como se llamaba lo que hoy se conoce como río Guayas, y del río Babahoyo y del río Daule, de las estrellas. Algunas de esas observaciones están en los diferentes escritos que se guardan y se manifiestan sobre Humboldt. Fue un interesante trabajo y lo que queremos es que la juventud ecuatoriana y el que quiera se nutra de todos esos conocimientos, consulte a Humboldt, conozca su filosofía y se enamore de ella, porque realmente es un ecologista profundamente sincero. Completamente. Convencido. Completamente. ¿Está previsto que esta balsa, esta réplica, haga el mismo recorrido que realizó Humboldt hace más de 2 siglos? A raíz de la navegación que hice hoy día a mediodía
cruzando entre el parque la Plaza Santana en el río Guayas hacia el parque histórico. Con algunos compañeros ahí hemos decidido y vamos a iniciar lo que se llama la misión o expedición Humboldt. Queremos recorrer desde gran parte del río Daule con dirección a Puná y luego tomar hacia Babahoyo para poder generar un trabajo artístico a través de fotografía, pintura y algún tipo de análisis biológico. Inclusive estábamos pensando y soñando tomar muestras de los sonidos de los tres ríos y generar una operación de orden dancístico, por ejemplo. Así que estamos tratando con eso y es muy motivador navegar en esas naves. Ojalá que mucha gente se pueda embarcar, ojalá Fabricio cuando usted venga a Guayaquil nos avise para hacerlo dar una vuelta por el río. Es de una seguridad tremenda. Yo a los 55 años volví a treparme en una balsa, esas balsas que veía cuando era pequeño cruzar frente a la propiedad de mis antepasados en Daule, y hoy la vi muy sólida, me emocioné, realmente es contagioso. Y las 40 personas que íbamos en la plataforma íbamos emocionados. Gracias a la ayuda de la Armada del Ecuador, gracias a Astinave, que ha dado un aporte tremendo en el manejo de este proyecto tan importante y tan cultural. Interesante iniciativa y muchas gracias por la invitación. Ojalá pronto pueda estar en la ciudad de Guayaquil. También ojalá, Fabricio, nos avisa. Espero que muy pronto y muchas gracias por la invitación. Solamente ya para cerrar este espacio de entrevista, señor Sonnenholzner, hay otro tipo de actividades también que están previstas con la representación alemana en nuestro país con motivo de estos 250 años de natalicio de Humboldt. Bueno, todavía quedan algunas que ha organizado la Embajada de Alemania. Esto de acá lo hemos organizado como Colegio Alemán Humboldt y con la Fundación Garza Roja. Tendremos en la Feria del Libro, la cual está apoyada por el Colegio Alemán, del cual soy su presidente. Tendremos el lanzamiento de un libro que se llama el Humboldt en Guayaquil, de la autoría del historiador guayaquileño Melvin Hoyos Galarza, el cual será lanzado creo que el día 26 o 27 de este mes. Bueno, y sin duda esta también es una muestra de la buena relación diplomática, de la buena relación bilateral que mantiene actualmente nuestro país con Alemania, un país que entiendo también usted tiene antecedentes, ¿no? Bueno, creo que el apellido lo delata, las 13 letras de apellido delata que soy descendiente de un bávaro que llegó hace 91 años. En buena hora y que esa relación entre los dos países se siga fortaleciendo. Muchas gracias, don Ramón, desde la ciudad de Guayaquil por la información. Le agradezco por la generosidad de esta entrevista. Muy gentil a usted, muchas gracias por toda la información que nos ha ofrecido. Gracias. Agradecemos a Ramón Sonnenholzner, representante y gestor cultural, representante de la Fundación Garza Roja, entidad que está ahora trabajando en colaboración con el Colegio Alemán Humboldt para llevar a cabo una serie de actividades para recordar estos 250 años del natalicio del cientista y humanista Alexander von Humboldt. 20:31. Vamos a revisar más noticias. En la ciudad de Guayaquil se realizó un encuentro entre autoridades de educación superior y rectores de institutos técnicos y tecnológicos públicos para coordinar acciones previo al nuevo proceso de evaluación y acreditación de los institutos en el país. Se trata del segundo encuentro nacional liderado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. Su titular, Aldo Magno, señaló que la prioridad del gobierno es que todos los institutos obtengan la acreditación basados en la calidad educativa. Poder planificar el proceso de evaluación que va a realizar próximamente el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para poder estar coordinados a nivel nacional. También fue el espacio para que quienes están al frente de estos centros educativos puedan expresar cuáles son sus necesidades. Es fundamental que, siendo CENESID el organismo rector de la formación técnica y tecnológica, junto con ellos desarrollemos algunos procesos que permitan realmente una mejora continua de los institutos. Con el apoyo del Banco Mundial, se espera construir 16 institutos públicos en los próximos 2 años, a fin de poderle ofrecer a los nuevos bachilleres carreras técnicas y tecnológicas
tecnológicas que les permita ingresar a corto tiempo al mercado laboral. Vamos a repotenciar igualmente y a equipar algunos otros tecnológicos a nivel nacional. Es vital para fortalecer el cambio de la matriz productiva, ¿no? Para poder educar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales desde el aprender haciendo. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Y en Guayaquil se realiza la tercera edición de la Feria de Vivienda del BIES, en la que participa el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en el lugar y nos trae a continuación un informe. Muy buenas noches, compañeros en estudios. Estoy en el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil, en donde se realiza la Feria de Vivienda del BIES 2019. Aquí se presentan un total de 120 proyectos inmobiliarios con 60 expositores para adquirir viviendas, departamentos y oficinas. Lo que se busca es facilitar la precalificación del préstamo hipotecario a los afiliados y compren su casa, que se encuentran desde $35.000 en adelante. Estamos ubicados en la vía Daule, a la altura de la Bicola, kilómetro 16. Hay casas alrededor de $40.000 a $72.000. Los expositores ofrecen vivienda en Guayaquil, Daule, San Borondón, Allangue y Durán. Ellos afirman que buscan dar facilidades. Nos adaptamos al presupuesto del cliente. Estamos ofreciendo casas de construcción tradicional, que cabe recalcar, no son villas adosadas, son de construcción tradicional. Adicional, estamos ofreciendo bonos, descuentos, premios e incentivos para que la gente pueda venir acá a feria. Esta feria coincide con las nuevas condiciones para acceder al crédito hipotecario que se aprobaron a finales de agosto. Los afiliados pueden adquirir crédito para vivienda desde $25.000 hasta $130.000 a 25 años plazo. La ciudadanía tiene grandes expectativas y esperan facilidades para acceder a estos créditos. Le concedan todo el crédito, que no nos den, decir, que tengamos que dar una entrada que digamos del 30%, que nos den toda la opción. Que si hay como un poco más de facilidades, como antes había un poco más de trabas. Aquí en pocos minutos arrancará la ceremonia de inauguración de la Feria de Vivienda del BIES 2019. Esta se extenderá hasta el 8 de septiembre de 3 de la tarde a 9 de la noche, mientras que los sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. El costo de la entrada es de $2. Es lo que podemos informar hasta el momento desde el Palacio de Cristal en Guayaquil. Ustedes con más información en estudios, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Luis Alfredo. El gobierno inició la entrega de bonos de hasta $300 destinados a niños, niñas y adolescentes que viven en condición de orfandad, debido a que sus madres fueron víctimas de femicidio. Con ello se busca garantizar el desarrollo y acceso a la educación de los menores. Desde 2014 hasta 2019, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Justicia registró 330 casos de femicidios en el país. Sin embargo, la cifra se elevaría a 700 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, cuyos casos no fueron judicializados. 315 niñas, niños y niñas quedaron huérfanos por esta causa. A través del decreto ejecutivo 696, el gobierno dispuso la entrega de bonos para niños, niñas y adolescentes huérfanos cuyas madres fueron víctimas de femicidio. Vamos a entregarles un bono mensual variable para que esos niños puedan seguir con su estudio. Se ha entregado 20 bonos a 20 niñas, niños, adolescentes. Si es que en un núcleo familiar de quienes cuidan a las niñas, niños, adolescentes en orfandad por femicidio hay un solo niño, el monto del bono asciende a $116. Si es que son dos hermanos, el monto del bono asciende a $169.93. Si los niños son 3 hermanos o más, el monto del bono asciende a $213. Desde la Fundación Surcuna solicitan al gobierno que el bono también se extienda a los casos de femicidio que no han sido judicializados. Si bien es cierto, felicitamos la propuesta, los únicos niños que van a recibir los bonos son los niños que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Según el último análisis de sentencias que nos realizamos de casos del año 2017, menos de 40 casos tenían sentencias condenatorias ejecutoriadas. En Ecuador, cada 3 días se reporta un nuevo caso de femicidio. Producto de ello, en los últimos 4 años, 877 menores quedaron en la orfandad. Santiago Tello, Medios Públicos. La estrategia de médico del barrio del Plan Toda una Vida cumple 2 años, durante los cuales se logró atender a más de 340
49.000 hogares de familias pertenecientes a grupos vulnerables, pacientes que en muchos casos salvaron su vida gracias al apoyo directo de los galenos que brindan una atención integral. La Cruzada de los Médicos del Barrio nació el 30 de agosto del año 2017, en el marco del plan Toda una Vida. La meta era atender a cerca de 200.000 ecuatorianos que corresponden a los grupos vulnerables. Las expectativas se superaron, pues a la fecha se han cubierto 204 cantones en todo el país, llegando a 349.000 casas. A sabiendas de que la situación en salud para las personas que no pueden salir al centro de salud, nosotros estamos para poderles ayudar en su casita. Eso ha sido para ellos algo muy grande porque nos hemos apegado más también a lo familiar, a lo social. Estas ayudas en muchos de los casos resultan una diferencia entre vivir o morir, como es para Susana Armijos, una beneficiaria del Médico del Barrio, a quien le diagnosticaron cáncer de mama en el año 2018. Gracias a esta política de salud, pudo agilitar su tratamiento y operación en el Hospital Eugenio Espejo y hoy decir que prácticamente venció la enfermedad. Estuvieron siempre pendientes, ellos han sido los amigos que una persona en mi estado necesita en esos momentos. Estuvieron pendientes de mí, de mi familia, porque realmente fue una etapa bastante dura. Los galenos brindan una atención integral y personalizada desde que ingresan a cada casa, llevando un control antes, durante y después de la evolución de los pacientes. Ya con la valoración que nosotros tenemos inicialmente, ya tenemos un cuadro amplio del cuadro de salud en general del paciente y también de la familia. Y a partir de eso ya tomamos las acciones a seguir. En el caso de que haya que mandar exámenes complementarios, hacer una referencia a otro nivel de atención, en el caso de que haya que hacerse la gestión por ayudas técnicas para calificación de discapacidades. Son 2 años que reflejan resultados positivos, principalmente para aquellos ecuatorianos que hoy acceden desde sus domicilios a un derecho fundamental como lo es la salud. César García, Medios Públicos. Desde este 4 hasta el 6 de septiembre se desarrolla en Cartagena la edición número 34 del Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicación. Ecuador participará por primera vez con una ponencia que estará a cargo del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para informar sobre la gestión que ejecuta el gobierno nacional a través de la política Ecuador Digital para lograr la transformación analógica del país y sus habitantes. La meta para el año 2021 es lograr que el 80% de las gestiones que los ciudadanos realicen en las instituciones gubernamentales se las haga por Internet. En el marco de este importante encuentro se mantendrán reuniones con representantes de 13 empresas del sector de las telecomunicaciones para informar sobre las oportunidades de inversión que ofrece Ecuador en esa área. Quingeo es una parroquia rural de Cuenca que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2009, pero las viviendas que constan dentro del patrimonio están en riesgo de derrumbarse por la falta de mantenimiento. Los propietarios no tienen recursos para el efecto y desde las autoridades del GAD parroquial se pide ayuda al gobierno nacional. Aquí hay 35 casas con más de 170 años de construcción y que forman parte del inventario patrimonial, todas de adobe y madera con detalles arquitectónicos que no se repiten en ninguna ciudad del país. Una de estas, propiedad de Leopoldo Urgilés. La casa no está en buenas condiciones. Sí, señor, porque yo tuve que ponerle cemento, encementarle. Ya no valía la tabla. El asesor técnico del GAD parroquial de Quingeo explica que un estudio realizado en 2017 identifica a 19 edificaciones que necesitan urgente 3 tipos de intervención. El tipo 1, que sería temas de pinturas, un tipo 2, donde ya se toman en cuenta el cambio de algunos elementos, ya sea de balustradas, de pasamanos y eso, y el tipo 3, que ya vaya a temas estructurales. 2 viviendas están catalogadas como en riesgo grave. Sus estructuras podrían en muy poco tiempo derrumbarse si no se actúa inmediatamente. Nos preocupa porque
porque tenemos una vivienda que está ya en un estado completamente destruido, y a ver si se puede salvar ese bien inmueble de una o de otra forma, poderle restaurar. El 13 de septiembre de 2009, la parroquia Quingeo fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, pero la declaratoria, a decir de las autoridades locales, no contempló recursos. Jamás nos dieron un solo centavo de recursos para poder sacar adelante Quingeo. Por el contrario, habitantes como Amelia Padilla, con dinero propio, refaccionan su vivienda. No sé cuánto gastaría mi hijo, pero sí corrientito, porque él vio bastante gente, vino trayendo gente de Cuenca también para que refaccionen la casa. Es necesaria una acción efectiva desde el municipio de Cuenca y el gobierno nacional para salvar este patrimonio. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. El próximo 11 de septiembre se cumplirán 18 años del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en la que murieron miles de personas de varias nacionalidades de todo el mundo. En la ciudad de Guayaquil se ofreció una misa para recordar a los bomberos que fallecieron en esta tragedia y a las familias que perdieron a sus seres queridos. Fueron 4 atentados terroristas que se registraron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que provocó la muerte de alrededor de 3.000 personas, entre ellos varios ecuatorianos. Vicen Forras, bombero norteamericano que participó en las tareas de rescate, recuerda con nostalgia lo sucedido. Para Vini es algo muy personal debido a que él es un bombero voluntario que estuvo como rescatista en las torres, y también personalmente la experiencia de su hijo, él es un marine, entonces desde el punto de vista militar, para los Marines, esta tragedia que hubo, ellos quieren definitivamente atrapar a las personas que lo hicieron, porque seguramente aparecerán otros eventos y tragedias como esta. Para conmemorar este lamentable hecho, se realizó en Guayaquil una misa en homenaje a quienes perdieron su vida, entre ellos aquellos bomberos que fallecieron en las tareas de rescate. Nosotros arriesgamos nuestra vida para el prójimo, pero por ende nosotros nos capacitamos para estar 100% seguros a lo que nos estamos enfrentando. Justamente para reforzar la labor que realizan los bomberos, en 2002, Vicen Forras, marcado por esta triste experiencia, creó una fundación para ayudar a sus compañeros en otros países. A través de ella brinda capacitación y realiza donación de equipamientos. No solamente a cuerpos de bomberos que no tienen presupuestos o que están olvidados de sus gobiernos, sino también de 13 otros países. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Según el último informe de las autoridades, el huracán Dorian causó al menos 7 muertes, aunque los equipos de rescate creen que esta cifra puede aumentar. A esto se suma la destrucción total de las Islas Bahamas. Una tragedia sin precedentes es lo que viven los más de 60.000 habitantes de Bahamas, que tras el paso del huracán Dorian pasaron al listado de ciudadanos que requieren ayudas humanitarias para superar la emergencia. Desde el aire se puede observar la catástrofe que evidencian el después del recorrido de Dorian por las islas con vientos fuertes e inundaciones. Los más recientes informes, basados en el análisis de las imágenes captadas por drones y satélites, reflejan que al menos el 60% de la superficie de la isla, conocida como la Gran Bahama, permanece bajo el agua. La cifra de muertos es de 7 y 25 heridos, pero estas podrían aumentar. Así lo informó el primer ministro Hubert Minnis. Debemos tener solidaridad con aquellos que han perdido su vida, con sus familiares, y rogar por esas personas fallecidas. Por favor, no envíen imágenes de las personas que han perecido en la tormenta. La violencia de los vientos y las lluvias arrasó hasta 13.000 casas, un 45% del total de las viviendas de Gran Bahamas y las Abaco. Pero el fenómeno natural se desplaza hacia el norte y avanza por la costa este de Estados Unidos. Solo pedimos a las personas que se mantengan seguras, permanezcan vigilantes. Habrá algunos efectos en el estado de Florida, habrá una marejada ciclónica, habrá algunas inundaciones. Es posible que se vean daños por el viento dependiendo de lo cerca que esté del estado de Florida, pero al final del día estar seguro es lo más importante. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
Y les contamos que de última hora, según el diario digital Bahamas Press, en el que cita al ministro bahamense de Salud, Duane Sands, el número oficial de fallecidos en Bahamas por el paso del huracán Dorian pasó de 7 a 20. Se espera que la cifra aumente. Y en el mismo tema, equipos de rescate de Bahamas apoyados por la ayuda internacional trabajan en tareas de asistencia a los miles de afectados por el paso del huracán Dorian en el noroeste del archipiélago atlántico. La ayuda llega a la isla Abaco, donde el lunes fueron rescatadas cerca de 60 personas, y la isla Gran Bahama, las dos áreas que resultaron más afectadas por el paso de ese fenómeno natural. Los equipos de rescate en Bahamas continúan con su labor de ayuda entre casas destruidas e inundadas, tratando de llegar a víctimas con el objetivo de evaluar en su totalidad la magnitud de la catástrofe. Y en Estados Unidos siguen de cerca el avance del huracán Dorian a lo largo de la costa sudeste sin que se registren hasta el momento ni daños materiales ni pérdidas humanas. No obstante, en el estado de Florida, las autoridades pusieron fin a las evacuaciones y al toque de queda y anunciaron el regreso a clases desde este jueves. Además, se reactivaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Orlando e incluso centros turísticos ubicados cerca del mar atenderán al público desde este viernes. Actualmente, el huracán Dorian es de categoría 2 y presenta vientos de 105 millas por hora. Cambiamos de noticias internacionales. Ahora les contamos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, de entrometerse en los asuntos internos de su país. Esto tras las declaraciones de Bachelet en las que aseguró que existe una reducción del espacio cívico y democrático en Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó a través de su cuenta de Twitter a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, de intromisión por sus declaraciones respecto a ese país. En la red social publicó: Michelle Bachelet, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siguiendo la línea de Macron entrometiéndose en los asuntos internos y la soberanía brasileña, ataca a Brasil en la agenda de derechos humanos de bandidos, atacando a nuestra valiente policía civil y militar. Esto en respuesta a las declaraciones de Bachelet, quien aseguró que existe una reducción del espacio cívico y democrático en Brasil y un aumento del número de personas que murieron a manos de policías en ese país. Desde 2002, Brasil ha sido uno de los 5 países en el mundo con la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos. De enero a junio de este año, al menos 8 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Bolsonaro volvió a referirse a la también expresidenta de Chile. Señora Michelle Bachelet, si no fuera por el personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba. Al respecto, el presidente chileno Sebastián Piñera manifestó que los dichos de la alta comisionada debían ser analizados por los países mencionados y agregó: no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Paco Urbina, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche a todos.